Están echando como perros. Esto es lo que tenemos los agricultores de aquí de Jaén. Esto es lo que nos hemos encontrado aquí. Una manifestación pacífica y ahora nos encontramos en esta situación. Gases lacrimógenos, tirando los petardos, lo que no han tenido valor hacer en Cataluña, lo están haciendo aquí en Jaén. Buenas noches. Ayer en Extremadura y hoy se ha vuelto a repetir en Jaén. Cargas policiales contra los agricultores que luchan por su supervivencia. Hay que recordar al gobierno de PSOE y Podemos que estos manifestantes no son los radicales independentistas catalanes. Protesta de los agricultores de Jaén para reclamar unos precios justos y más intervención por parte del gobierno. El campo está en guerra. Ataviados con chalecos amarillos, los manifestantes han cortado 4 autovías para que se escuchen sus reivindicaciones. Están desesperados. Lo que ganan no es suficiente para cubrir los costes de producción. El peor batacazo se lo lleva la oliva y también la leche. Les cuesta más producirlo que venderlo. También tienen que hacer frente a más costes, desde la subida del carburante y los fertilizantes hasta el salario mínimo. Alzas que disparan esos costes de producción. A esta situación precaria se une la política arancelaria de Estados Unidos. El gobierno hace oídos sordos, provocando la ruina de la España vaciada que tanto reivindican con su nueva vicepresidenta de reto demográfico. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias escenifica con los agentes sociales la subida del salario mínimo a los 950 euros. Se han reunido con los sindicatos y la patronal para sellar este acuerdo. Mañana mismo volverán a encontrarse para iniciar los trabajos de derogación de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012. Quiero reiterar, no es bueno para la pyme 950 euros, es menos malo que 1000. José Félix Tezanos bendice al gobierno social comunista. El último CIS de enero muestra que si a día de hoy se volviesen a celebrar unas elecciones en España, los únicos partidos que subirían serían los de la izquierda, es decir, Partido Socialista y Podemos. Por su parte, el bloque de centro-derecha saldría perjudicado con esas nuevas urnas. La llegada de elecciones sobrevuela Cataluña. Pedro Sánchez ha rectificado. El anuncio de esa convocatoria ha provocado que el Partido Socialista haya roto la mesa de diálogo con los republicanos, pero han vuelto a dar un paso atrás y hace apenas unas horas han asegurado que mantienen ese compromiso. Asimismo, también se mantiene el encuentro con Quim Torra para el 6 de febrero. Los temas y las exigencias ya están encima de la mesa. Vox y Partido Popular denuncian a José Luis Ábalos por su reunión con la número 2 de Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez. Los grupos de Pablo Casado y de Santiago Abascal quieren conocer los detalles y también las grabaciones de la pista de aterrizaje del aeropuerto y de la sala VIP donde podría haber estado la dirigente venezolana. Lista para recibir y aislar a los españoles atrapados en Wuhan, la ciudad china epicentro del brote de coronavirus. Llegarán hoy al aeropuerto de Madrid-Barajas después de haber hecho escala en Reino Unido. Pasarán 14 días en cuarentena en un hospital, el periodo de incubación de este coronavirus. Clamor del campo por unos precios justos. Los agricultores continúan este jueves con las movilizaciones. Si ayer las protestas se sucedieron en Extremadura, Logroño y Almería, hoy han sido los ganaderos y agricultores de Jaén los que han elevado la voz para poder vivir dignamente de su trabajo, reclamando más intervención por parte del gobierno para ello. Lo han hecho con cortes en la A4, la A44, la A316 y la A32. Sobre las 11 de esta mañana han paralizado las 4 autovías y aunque solo tenían autorizado concentrarse en un carril, han ido más allá cortando las carreteras en ambos sentidos y en algunos lugares quemando neumáticos. Los trabajadores del campo llevan meses y meses intentando llamar la atención de las autoridades. Se quejan de que con lo que ganan no les da para compensar los gastos. Algunos sectores, como el lácteo o el olivarero, son los más llamativos, con una caída brutal de los precios. A esto se suma la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos al aceite español, que ha añadido todavía más incertidumbre al sector.
El campo en pie de guerra, sube el salario mínimo interprofesional y suben por tanto sus costes de producción. ¡El campo unido jamás será vencido! 10.000 personas se dieron cita ayer en la protesta de Don Benito para exigir precios justos. La marcha acabó en cargas contra un sector asfixiado, con precios muy por debajo de los costes de producción. Con el problema de los agricultores, que entiendo muy bien, y además tiene una relación indirecta con el salario mínimo. El salario mínimo en Extremadura, el actualmente pactado, ya es el 60% del salario medio. El expresidente dice lo entiende, pero ya ocurrió algo parecido cuando ocupaba la Moncloa y pasó exactamente lo mismo. ¿Y el presidente extremeño qué dice? ¿Qué ha ocurrido este año para que de golpe se produzca esa salida del empleo agrario? ¿Está produciendo el salario mínimo interprofesional la salida de trabajadores de la economía? Precios bajos para un sector que le va a costar mucho sufragar una subida de los costes salariales. El señor Fernández Vara, igual que muchos otros presidentes, se ha puesto en contacto con anticipación a esta medida, por tanto está a su acceso, me ha felicitado y me ha pedido afortunadamente una reunión. Tensión dentro del propio gobierno. La ministra dice que los problemas del campo ya se están atendiendo. El sector, que no se cree nada, hoy se moviliza en todo el país, desde Zamora, Sevilla, Salamanca y hasta Jaén, donde han conseguido sus primeros objetivos: colapsar la A4. Aquí lo ven. Los olivareros han salido a las carreteras para pedirle al gobierno precios competitivos, que con la subida del salario y los precios no es rentable producir aceite, porque no olviden que... ¡Y a ti también te damos de comer! Nuestra dieta depende de ellos. Como telón de fondo de esta protesta del campo, la subida del salario mínimo interprofesional. Guillermo Fernández Vara ha vuelto a pronunciarse hoy sobre esta cuestión después de haber protagonizado un debate cruzado con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz. El presidente extremeño niega criticar ese alza salarial, pero aboga por analizar sus efectos en un marco que no sea tan genérico. Yo defiendo la subida del salario mínimo. Otra cosa distinta es que crea que hay que analizar las consecuencias en todos y cada uno de los territorios, y eso me parece que estoy en el derecho de poderlo plantear, ¿no? Y en algún momento, ante escenarios tan diferentes como los que hay hoy día en España, pues hablar de la necesidad de valorar, de evaluar las cosas no creo que sea una barbaridad, todo lo contrario. Durante estos días se ha dado a entender que la subida del salario mínimo impacta contra la agricultura, destruyendo puestos de trabajo. Una afirmación que Yolanda Díaz se ha negado de negar rápidamente. Desde la patronal de la COE defienden que no se puede mirar como culpable directamente este incremento del salario de lo que sucede en el campo, pero que evidentemente sí que influye. Nosotros pensamos, nadie puede decir que solo un elemento de toda una confluencia de temas sea lo que impacta de una forma tal, pero que se diga que no influye que se haya subido en el campo el 27% el salario mínimo, hombre, pues yo creo que también me parece un poco fuerte. Por eso digo que si el gobierno piensa que no impacta, o los sindicatos piensan que no impactan, pues me parece muy bien, pues que se abra la mesa del campo y se hable con los agricultores. Y por poner un caso, en el caso de Extremadura, ahora que me lo pregunta, pues el salario mínimo del campo va a ser 950 euros, al cual hay que incluir la seguridad social, por eso hablo de las bonificaciones, y en Portugal son 600 euros. Lo digo porque cuando hablamos de ese salario medio, por ejemplo, que se ha podido hablar en Europa han tenido mucho cuidado de no plantearlo así. Durante la concentración de ayer en Don Benito, en Extremadura, 4 personas tuvieron que ser atendidas por heridas de carácter leve, una situación muy similar a la que hoy se ha producido en Jaén. El Partido Popular considera que el PSOE ordenó que los mandos policiales llevasen a cabo estas cargas. Hoy el dirigente Pablo Casado critica que el Ejecutivo no confronte la política arancelaria de Estados Unidos y la ausencia de diálogo social. Si está habiendo manifestaciones, si hay almazaras paradas, es porque la situación es límite. Porque a los precios bajos se está sumando una crisis arancelaria inédita desde hace muchísimo tiempo en España, y se está sumando también una modificación de los costes laborales y una previsión de modificación de los costes fiscales que hace aún más difícil que este sector pueda subsistir. Hay que respetar el derecho que pueden tener los productores a manifestar su preocupación.
Y con esto lo que tengo que decir es que, con pleno respeto a la Policía Nacional y a sus agentes, que lo que hacen es cumplir instrucciones, pensamos que los mandos políticos de esa Policía Nacional deberían ponderar la respuesta en estas manifestaciones. Para profundizar en este problema que vive el campo, hablamos ya con Juan Luis Ávila, responsable de Olivar de Coag, además de secretario provincial de Coag en Jaén. Señor Ávila, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué cambios piden los agricultores al Gobierno para poder salir adelante? Nosotros ahora básicamente la situación más grave que nos afecta es que tenemos un mercado en el que no se están cumpliendo en el sector del aceite de oliva las leyes de la oferta y la demanda. Esa es la clave ahora mismo. Nosotros estamos produciendo a nivel mundial, llevamos ya varios años produciendo la misma cosecha y se ha aprovechado la cosecha pasada, que fue especialmente alta en España, para en un mercado mundial donde nos deberíamos regir por reglas mundiales, pues que se haya bajado artificialmente el precio en origen aquí en España. Y ahora mismo esa es la principal cuestión que tenemos. Nosotros pagamos un salario mínimo interprofesional por encima del que hay ahora mismo con la subida desde hace ya varios años. Por tanto, realmente nuestro problema más grave es ese. Pero mucha población puede pensar hoy que han salido ustedes a la calle precisamente por esa subida del salario mínimo. ¿Es esta una de sus reivindicaciones realmente? No, realmente en el sector del aceite de oliva ni siquiera se ha cuestionado este tema. Nuestro problema fundamental, como digo, es que una distorsión de precios y una especulación con nuestro producto que está dejando en la ruina a más de 200.000 familias, con unas pérdidas del año pasado de más de 1.700 millones de euros, en un sector que no tiene un excedente estructural y que, por tanto, al no tener ese excedente, no tendría por qué estar en estos vaivienes de precios y en esta situación de quiebra técnica que simplemente lo que hace falta es voluntad política para resolverla, porque no estamos pidiendo ni un solo euro. ¿Les influye de alguna forma esa subida del salario mínimo? A nosotros realmente, como ya le digo, en la provincia de Jaén tenemos, de hecho, el salario más alto para los jornaleros agrícolas de toda España, y hace ya un tiempo que tenemos una subida por encima de lo que ahora mismo pasa. Es decir, que esa situación nosotros no la estamos viviendo. ¿Deberían estar ustedes presentes en el diálogo social? Es decir, que cuenten con ustedes para poder sacar adelante cualquier tipo de medida, como por ejemplo esta de la subida del salario mínimo. Pues yo creo que sí, por supuesto que sí, porque representamos a muchísimas familias en todo el Estado español, en concreto, aquí en Andalucía somos 200.000 familias de olivareros, es decir, que las cifras que mueve este sector y a la población que afecta, con más de 300 pueblos con única dedicación al olivar, yo creo que tiene el ente suficiente como para que una protesta como la que hemos hecho pues tenga una respuesta por parte del Gobierno, y perfectamente deberíamos estar en el diálogo social para poder aportar que realmente necesita también toda la población que está en torno a nosotros. ¿Han podido hablar en las últimas horas con alguien del Gobierno? ¿Les han transmitido algún mensaje de tranquilidad? Pues no, la verdad es que no, y lo que estamos esperando es que yo creo que estamos hablando de más de 10.000 vehículos en la provincia de Jaén, estamos hablando de las 4 autovías cortadas. Esto, por desgracia, no va a ir a menos, va a ir a más. La gente está tremendamente indignada, y yo lo que no puedo entender es que si no estamos pidiendo ni un solo euro y lo único que nos estamos pidiendo es sentarnos con el presidente del Gobierno y con un conjunto de ministros para hacer un plan de choque frente a la situación absurda que está viviendo este sector, pues no sé a qué esperan. Si no me equivoco, el aceite de oliva se está vendiendo a 1,80 € el kilo, muy por debajo de los costes de producción que se sitúan en los 2 euros. Esta situación es insostenible. Mire usted, los costes de producción según el Ministerio de Agricultura son 2,70 €. Es decir, que nosotros estamos vendiendo 80 céntimos por debajo de nuestros costes de producción. No es que sea insostenible, es que directamente no podemos seguir adelante. Y así llevamos ya casi 2 años. Entonces, vender por debajo 80 céntimos de lo que te cuesta producir, 2,70 lo que nos cuesta producir, y estamos vendiendo a 1,80, pues imagínese usted la situación que estamos atravesando. Pues señor Ávila, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el interés. Obedecemos a un mandato superior que es defender a las clases populares, defender a los que peor están y más sufren, y además hacerlo, es algo muy querido, en el marco del diálogo social. No hace falta que le reitere que este es un gobierno profundamente constitucional
y que el frontispicio del artículo 7 de nuestro texto constitucional enmarca lo que hoy hemos hecho tras muchos años sin diálogo social en nuestro país. Y creo que es especialmente importante este primer gran acuerdo social en un momento que, ya les anticipo, vamos a celebrar el centenario de la fundación del Ministerio del Trabajo. El Gobierno social comunista ya tiene la foto de la subida del salario mínimo hasta los 950 euros. El Ejecutivo ha formalizado hoy con los agentes sociales este alza salarial. Pedro Sánchez, junto a los vicepresidentes Pablo Iglesias, Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, se ha reunido con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, así como con los presidentes de la COE y CEPIME para sellar el acuerdo. El salario mínimo va a subir un 5,5% este año, hasta los 950 euros mensuales con 14 pagas. La subida se va a hacer con carácter retroactivo a 1 de enero de este año y se va a aprobar previsiblemente en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el martes 4 de febrero. Este viernes se reúne la mesa de diálogo para iniciar también la derogación de la reforma laboral. Desde el mundo empresarial se han mostrado agradecidos de poder formar parte del diálogo, pero siguen mirando con recelo esa subida del salario mínimo. Quiero reiterar, no es bueno para la pyme 950 euros, es menos malo que 1000, pero creo que me quedo con la certeza de que arranca esa petición que llevamos haciendo mucho tiempo, muchos meses los empresarios, de la apertura del diálogo social. En ese sentido, creemos en un diálogo social sincero, leal, realista, en el que se trabajen tomando las medidas más pertinentes. Ojalá sea una certeza que todo el trabajo que realicemos en estas mesas del diálogo social sean para buscar las medidas, entre todos, para buscar las medidas en algo fundamental para este país, que es la creación de empleo y no la destrucción del mismo. Así tenemos que trabajar, y tendremos que trabajar en silencio, con mucha discreción, para que las cosas funcionen, como ha pasado ahora. Yo creo que es un dato muy importante, ¿no? Pero si realmente esto llega sin acuerdos, si hay una reforma, en nuestro caso, que pensemos que sea excesiva, pues no sé qué más vamos a ceder en el ANC. O si el año que viene el salario mínimo sube unas cantidades que... y esperemos que no, pero que no llegáramos a un acuerdo, que esperamos que sí, nosotros nos sentaremos en las mesas, pues va a ser muy difícil que hablemos más. Por parte de los sindicatos han firmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Han celebrado ambos la rapidez con la que se ha llegado a este acuerdo. Y es un día que supone un hito en dos necesidades que creemos que tiene este país. La primera necesidad es la recuperación salarial y particularmente la recuperación de los salarios más bajos. Y situar el salario mínimo en 950 euros mensuales, junto con el acuerdo que hicimos con los empresarios para que los salarios mínimos de convenio se sitúen en los 14.000 euros anuales, más los términos en los que estamos firmando los convenios colectivos, en torno al 2,33% de subida media, es un impulso a la masa salarial en España, es un impulso a los salarios de este país y, sobre todo, es un impulso a las condiciones de vida de la gente que más ha sufrido la crisis. Creo que estamos ante la firma de un acuerdo que es para el año 20, pero que en realidad ya avanza cuál es la perspectiva del salario mínimo. Continuamos con ese compromiso del Gobierno de que al final de la legislatura, en el 23, se va a situar en el 60% del salario medio de nuestro país. Y aparte de satisfacción, yo creo que hay que felicitar al Gobierno por esta rapidez para llegar a este primer acuerdo. La subida del 0,9% de las pensiones no ha impedido que hoy se haya producido una huelga general en el País Vasco y en Navarra. Bajo el lema Trabajos, Vidas y Pensiones Dignas, lo que comenzó siendo una convocatoria de los colectivos de pensionistas para conmemorar sus 2 años de movilizaciones se ha convertido en una jornada de paro. El origen de esta huelga está en las reclamaciones de vincular las pensiones al IPC o pensiones mínimas de 1.080 euros. Las protestas han sido convocadas por la Carta de Derechos Sociales, compuesta por sindicatos y diversos colectivos sociales, y cuenta también con el apoyo de importantes movimientos de pensionistas.
El Gobierno no devolverá los 2.500 millones de euros del IVA de 2017 a las comunidades autónomas. El Ejecutivo socialista echa la culpa al Partido Popular, alegando que bloquearon los presupuestos de 2019. La Xunta de Galicia acudirá a los tribunales para que el Gobierno pague esa deuda. Autorizamos asesoría xurídica a Consellería de Facenda a que inicien o procedimento para reclamar xudicialmente ao Goberno central o pago dos 200 millóns de euros que adevedan a Galicia en concepto de imposto de valor engadido. La izquierda vuelve a recibir un empujón por parte de José Félix Tezanos, nueva entrega del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el que parece aplaudir el gobierno bicolor del Partido Socialista y de Podemos. Este que vamos a ver aquí es el panorama actual, el que quedó tras las elecciones del pasado 10 de noviembre. Pues bien, según este CIS, si hoy en día se celebrasen unos comicios en España, Pedro Sánchez seguiría siendo el partido más votado. Lo haría encima al pasar de ese respaldo del 28% que veíamos antes al conseguir un 30,4%. Peor escenario para el Partido Popular. Pablo Casado descendería de ese 20,8% hasta el 19,9% de las papeletas, una caída de un punto. Vox, consolidado ya en el Congreso de los Diputados como esa tercera fuerza política, también vería cómo sus votos han caído un 15,1%, que se convertiría en un 13,4%. Sube, eso sí, los de Podemos. En el anterior barómetro de Tezanos los mantenían ese 12,8%, pero ahora suben hasta ese 13,8%. También sube con respecto a las anteriores elecciones un punto y, como ven, arrebataría el tercer lugar a los de Vox, al grupo de Santiago Abascal. El último sigue siendo Ciudadanos. Albert Rivera conseguiría un 6,5%. Bueno, Albert Rivera cosechó en las pasadas elecciones un 6,8% y ahora la formación naranja, ya sin Albert Rivera al frente, descendería un poquito, 3 décimas, hasta el 6,5%. Este barómetro del CIS se ha realizado a partir de 3.000 entrevistas. El trabajo de campo se produjo durante 11 días de enero, desde el día 2 hasta el día 12. Es decir, que no se recoge en esta percepción de la conformación del gobierno. En ese momento salieron a la luz algunos nombres para la bancada de ministros. No hay valoración, por tanto, de estos ministros. Sí ha influido y mucho Cataluña. Y es que en esa semana la Junta Electoral Central decidió la retirada del escaño a Quim Torra. También Carles Puigdemont y Toni Comín se convirtieron en eurodiputados y se confirmó asimismo la inhabilitación como parlamentario en la Eurocámara de Oriol Junqueras. Como ven, este CIS bendice al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Parece no influirle al dirigente socialista sus contradicciones y vaivenes en el discurso, como por ejemplo este. El presidente dijo entonces que no dormiría tranquilo con ministros de Unidas Podemos en su gobierno. Una opinión que hoy en día comparte el que fuese vicepresidente del gobierno socialista, Alfonso Guerra. Escuchen. Ahora ya no se penaliza, cambiar de criterio de un día para otro ya no tiene coste. Pues parece que no, por lo que se ve parece que no, pero a la larga tiene coste seguro. Yo soy tan disciplinado que yo todavía estoy con la tesis de que no puedo dormir por la noche pensando en Pablo Iglesias en el gobierno. Pero es por disciplina a lo que dijo el secretario general de mi partido, ¿no? Me pasa que a otros se les pasa esto, no sé, tendrán un mecanismo para rebobinar las posiciones, pero a mí me sigue inquietando. Vox denuncia a Ábalos ante la Fiscalía por su encuentro con Delcy Rodríguez. El partido Santiago Abascal ha presentado la denuncia esta mañana alegando que la número 2 de Nicolás Maduro tiene prohibida la entrada y el tránsito en espacio Schengen por participar en la represión interna de Venezuela e incurrir en violaciones de los derechos humanos. Vox pide que se tome declaración de lo ocurrido al ministro de Transportes y se soliciten los nombres de las personas que intervinieron en ese encuentro. Al igual que ha hecho el Partido Popular, el grupo de Santiago Abascal ha solicitado las grabaciones en vídeo tanto de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Madrid-Barajas como de la sala VIP donde podría haber estado la dirigente venezolana. Ante esta denuncia del Partido Popular y de Vox, el PSOE ha respondido con un comunicado. En él muestran su respaldo a José Luis Ábalos y, más que dando explicaciones, atacando directamente al PP.
demuestra su subordinación a la estrategia política de la extrema derecha. La decisión del PP fortalece a Vox y refleja los complejos de Pablo Casado, al que la extrema derecha acusa de ser la derechita cobarde. El PP carece de estrategia y de iniciativa política. El presidente del PP ha demostrado con sus afirmaciones su ignorancia y la mala fe. Maduro corteja a Repsol para privatizar el petróleo que maneja PDVSA en Venezuela. Así lo publica Fernando Valls, periodista de lainformación.com. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué el régimen estudia ceder el control de reservas a empresas extranjeras? ¿Por qué este cambio de postura de Maduro? Bueno, el país, la situación en Venezuela es límite, hay gente pasando hambre, hay falta de desabastecimiento, y hay un país que tiene mucho petróleo y que necesita refinarlo para convertirlo en combustible. Eso es lo que pasa y eso es lo que ha llevado al régimen bolivariano a abrir ese monopolio que tenían con el petróleo, a intentar que empresas extranjeras contribuyan con ese negocio que antiguamente les ha traído tantos beneficios al país. Una de las compañías que ha sido tentada por el Ejecutivo es Repsol. Sí, es una intención del régimen de Maduro que una compañía como Repsol participe en esa operación. También hay que decir que han tanteado a la compañía estatal rusa y a la compañía estatal italiana, pero Repsol también ha sido tentada para participar en esta operación. ¿Qué fórmula ha aceptado la energética para evitar infringir la normativa internacional de sanciones? Bueno, hay que decir que de momento es una mera tentativa del régimen, que efectivamente todas las empresas se tienen que regir a una serie de sanciones que Estados Unidos tiene sobre Venezuela. Y bueno, ahí pues son todo tipo de sanciones. Por ejemplo, no se puede cobrar en dólares o en dinero de ese país, y el intercambio que se está haciendo es en crudo, es decir, en materia prima. Lo que se está haciendo es sacar petróleo de Venezuela y traérselo a otros países en tanques, en barcos. ¿Qué otras compañías, además de Repsol, se han cortejado? Sí, como os decía, las compañías que entrarían en esta operación, que se han tentado desde Caracas, son la compañía estatal italiana y la compañía estatal rusa, que son dos compañías que vienen haciendo negocios con el régimen desde hace muchos años. Si Maduro quiere dar entrada a multinacionales extranjeras en esos activos, ¿deberían modificarse las leyes, la normativa legal de Venezuela? Claro, este es uno de los principales problemas. Para que una compañía extranjera entre en este negocio monopolístico del petróleo, necesitarían cambiarse las leyes, y eso tiene que hacerse la Asamblea Nacional. Y precisamente esa Asamblea Nacional está liderada, controlada por la oposición, precisamente por Juan Guaidó, que hace nada estuvo aquí en España. Por lo tanto, eso es un problema importante con el que cuentan las compañías que quieran entrar en este negocio. ¿Cómo está la producción de petróleo de las reservas venezolanas? Bueno, pues comentábamos, el país atraviesa una situación muy delicada y efectivamente las plataformas petrolíferas pues necesitan medios, necesitan inversión. En este momento Venezuela está produciendo en torno a 700.000 barriles al día, y eso es muy poco en relación a lo que producía otros años, que llegaba casi a 4 millones de barriles. Te digo, la situación es muy límite y necesita inversión potente. Fernando, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Teresa Rivera se pronuncia hoy tras varios días de escándalo por la dimisión de Jordi Sevilla. Este habría dejado la presidencia de Red Eléctrica porque supuestamente la vicepresidenta ecológica habría intentado dirigir los consejos de administración de esta empresa. Rivera rompe su silencio negando su influencia en esa decisión. Un señor al que conocemos todos porque tiene una gran capacidad expansiva en términos de comunicación, pues si no se siente cómodo en el contexto, eso que dice él, de las referencias externas del contexto regulatorio, pues quizá es comprensible que se vayan, ¿no? Es verdad que es una empresa que en gran medida necesita que estén muy bien entendidas, una interlocución muy fluida entre el Gobierno, que establece cuáles son los objetivos de política energética, el regulador, que es el que determina cuáles son las retribuciones en este caso el 92% del conjunto de los activos de la empresa, y una empresa, como digo, enormemente sofisticada y eficaz. Polémicas declaraciones de Jordi Évole en el programa del Hormiguero. El periodista aprovechó el momento para hablar de los dirigentes políticos que habían pasado por ese mismo programa y arremetió contra Santiago Abascal con unas formas totalmente reprobables.
Abascal. Vino a Abascal. Que, por cierto, una pregunta. ¿Vino a caballo? Es que es muy resbaladizo el terreno, entonces... Pues lástima, porque un ostión le vendría bien. La reacción del propio Santiago Abascal no se ha hecho esperar. El líder de Vox le ha respondido a través de las redes sociales denunciando el doble rasero mediático. Évole, el amigo de terroristas y asesinos, incita al odio y a la violencia contra mí, entre risitas. Y A3 Media lo silencia cuando lo denunciamos. El PSOE da marcha atrás. Esta mañana ha roto la mesa de diálogo con Esquerra para que a las horas salga a rectificar, asegurando que mantiene ese compromiso. El socialista va a conversar con los republicanos en las próximas semanas, al igual que con Quim Torra. Para volver a repetir esta foto dentro de la mesa de negociación con la Generalitat habrá que esperar no sabemos cuánto aún. Sánchez la aplazaba esta mañana hasta que se celebraran nuevas elecciones. El gobierno espera poder iniciar dicho diálogo en cuanto haya hablado el pueblo catalán y se constituya el nuevo Parlamento, así como el nuevo gobierno. Desde el PSOE apuntaban a Torra como desencadenante de la decisión. Ayer el presidente Torra introdujo un factor, digamos, de provisionalidad y por lo tanto, en fin, muchos pensamos que el diálogo debe establecerse entre dos gobiernos que inicien su andadura, no que estén acabándola. Pero esta tarde han rectificado. El gobierno está dispuesto ahora a retomarla antes de las elecciones catalanas por las críticas de Esquerra. Pero Sánchez mantenía que se vería con Torra. El proceso electoral no impide la necesaria relación entre administraciones para resolver los problemas urgentes de la sociedad catalana. Las consecuencias de la borrasca Gloria son un buen ejemplo de ello. El gobierno mantiene el encuentro con el presidente Torra el próximo jueves. Lo hará en febrero, el día 6, y Torra le reclama garantías. Lo hacía también esta mañana en Catalunya Ràdio. En quines condicions negociarem el que calgui negociar, que és l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, que és l'encàrrec que tenim, sí. És que no és el president Torra, és que és Esquerra Republicana, és la CUP, som tots que hem dit anem a plantejar al govern espanyol. Pero ese encuentro no será en exclusiva con el actual presidente de la Generalitat. En su visita, Sánchez también se verá con Ada Colau, Núria Marín, la presidenta de la Diputación, y con la entidad Barcelona Global. Carmen Calvo sembraba la duda. Esa reunión de producirse se produce en los términos de la seguridad jurídica del Estado de Derecho y de la legalidad de nuestro país, para hablar de Cataluña. Por ello, la noticia del aplazamiento no ha sentado bien al sector independentista. Desde Esquerra lo veían inadmisible. Aplazar la mesa de negociación es un incumplimiento flagrante del acuerdo y una irresponsabilidad absoluta. No tenemos tiempo que perder. Quedan muchos meses para las elecciones. Es urgente abrir la vía política. En la reunión entre presidentes hay que poner fecha inminente a la mesa entre gobiernos. Y esto llevaba a Sánchez a cambiar su decisión pasadas las 7 de la tarde. Lo que no está claro es si el que se sentará con el presidente del gobierno en esa mesa de negociación será Torra. De momento, el asiento está vacío y el futuro borroso. Las elecciones se avecinan en Cataluña y el Partido Popular lanzaba ayer una propuesta a Ciudadanos. Al igual que hicieron en Navarra, acudir juntos a las urnas bajo la fórmula de Cataluña Suma. Hoy ha hablado Arrimadas asegurando que siempre van a anteponer los intereses de España. Parece una clara referencia a que no rechazan esa propuesta. Yo siempre voy a poner los intereses de mi país por delante de los intereses de mi partido. Siempre. Y quien me vaya a elegir como presidenta, si es que es así, el próximo 15 de marzo en el partido, que tenga en cuenta que cuando en algún hipotético caso los intereses de España choquen con los intereses de mi partido, siempre voy a defender los intereses de España. Porque no me metí en política jugándome todo en Cataluña para ahora defender simplemente las siglas de nuestro partido. Ahora bien, Ciudadanos es un espacio propio, es centro liberal, de progreso, moderno y reformista en España. Y no hay ni un otro partido que cumpla estas características. Y además lo hemos sido solos siempre desde que nacimos y nos hemos enfrentado solos durante mucho tiempo al nacionalismo. Sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Torra ha anunciado que va a convocar elecciones una vez se aprueben esos presupuestos, pero con la ley en la mano. ¿Sigue siendo Torra el presidente de la Generalitat? La ley es interpretable. A ver,
una vez que se produjo la declaración, mejor dicho, la decisión del Tribunal Supremo, se produjeron dentro del Congreso, del Parlamento, dos informes. Un primer informe que decía que si no es diputado no puede ser presidente. Y luego después se produjo un segundo informe que decía que para ser presidente hay que ser diputado. Por lo tanto, si no es diputado, vamos a ver, para ser presidente no tienes por qué ser diputado una vez que has sido elegido diputado, ¿vale? Es una cosa muy fina, muy fina. Entonces, bueno, hoy por hoy nadie ha dilucidado eso, pero sí es verdad que el Partido Popular, me preguntabas posiblemente por eso, pues de alguna forma quiere hacer valer esa situación para forzarle a la dimisión. ¿A qué sí me vas a preguntar eso? ¿Tiene recorrido? A ver, el Partido Popular va a presentar la próxima semana una querella contra Torra por usurpación de funciones, porque ellos entienden que el primer planteamiento, el del primer informe, que es que si para ser presidente hay que ser diputado y si no eres diputado no puedes ser presidente, pues está cometiendo una ilegalidad evidente. Esa es una. Y luego después hay una segunda parte que es, recuérdalo, la decisión de la Junta Electoral Central, que fue recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, ya es que nos perdemos de tantas cosas que ocurren, ¿verdad? Y entonces el Partido Popular actúa como acusación popular en ese sentido, y ellos esperan que el Supremo decida dentro de unos cuantos meses que evidentemente está inhabilitado. Por lo tanto, ahora mismo... Ahora me vas a preguntar, ¿pero se va o no se va? No, porque no eres la bruja Lola, entonces chica, ya no te lo pregunto. Es que, vamos a ver, yo nunca, jamás de los jamases, siempre defendía, no, es que el Estado de Derecho nos protege y demás, pero cuando mezcla el Estado de Derecho con la política, bueno, sale un carajal en el cual ya no sabes concretamente por dónde va a salir la historia. El Partido Popular lo tiene muy claro, va a presentar una querella y va a seguir con el camino del Tribunal Supremo de la Sala Tercera. Yo creo que el problema que tiene Torra, que aunque es un presidente legítimo, se ha quedado sin credibilidad. La democracia, la base de la democracia es la ley. Si cumples la ley, evidentemente la democracia existe, pero tú no puedes decir que la democracia existe sin ley. Y lo que está pretendiendo, evidentemente, él es que la democracia exista sin ley. Él no se va a poder presentar, esa es otra. No sabemos quién va a ser el próximo candidato. Se está hablando también que Artur Mas vuelve. Bueno, son cosas. Lo veremos. Más asuntos que atañen al separatismo. El Tribunal de Cuentas calcula en 4.100.000 euros la cantidad que el Gobierno destinó a los gastos del referéndum del 1 de octubre. Carles Puigdemont y otros 19 altos cargos tienen que hacer pago frente al pago de esta multa. ¿Pero cuánto tiempo tienen para ello? Decían que 15 días, pero todo se estira y se... Hay una cosa que es importante. Recuerda que cuando se produce la sentencia del proceso, hubo 4 acusados, que son Jorge Junqueras, Romeva, Turull y Bassat, que fueron condenados por malversación de fondos públicos. Ahora lo que dice el Tribunal de Cuentas es que no solamente son estos 4, sino el resto también que fueron juzgados también son corresponsables del pago de estos 4,1 millones, que lo que comprende es, acuérdate, la organización del referéndum, la compra de las urnas estas que había, el envío a la gente, etcétera, etcétera. 4,1 millones de euros son mucho dinero. Y lo que puede conllevar todo esto, en última instancia, es la incautación de bienes de esta gente. ¿Pueden recurrir esa decisión? Sí, claro, evidentemente. Estamos en la primera fase. Vamos a ir adelante. Esto más o menos puede estar solucionado un año y algo. Habrá que esperar entonces. Otro asunto. Vox denuncia a José Luis Ábalos por esa encuentro de 25 minutos con la número 2 de Maduro. ¿Viste el otro día la entrevista que le hizo Ana Pastor? La vi. Le destrozó, porque en un momento dado dice, no, porque no bajó y nada por el estilo. Y entonces dice, bueno, bajó y tal. Vamos a ver, acláreme usted, señor Ábalos, ¿puso el pie en territorio español? Claro, Ábalos tuvo que decir que sí. Claro, a ver, esta señora tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen. Nadie ha explicado por qué esta señora vino a España. Yo creo que aquí se ha dejado los pelos, estaba muy enfadado, lleva 4 o 5 días muy enfadado Ábalos porque no ha podido dar ningún tipo de explicación de por qué se reunió con ella. Hay unos chistes por ahí que están corriendo por la red que dicen, bueno, si yo le digo a mi mujer que me voy a reunir con una venezolana a la 1 de la mañana y que no va a pisar el suelo, vamos, me cruza la cara de un tortazo. Bueno, pues eso. También en las redes sociales hemos visto muchas críticas que decían que por mentiras
habría que tipificarlo como un delito en el Código Penal. Incluso él mismo en sus redes sociales hace unos meses también decía esto mismo. Sí, lo que pasa es que la mentira hoy en día está a la orden del día. Entonces, tipificar eso con el tribunal, con el Parlamento que tenemos, olvídate, no hay tu tía. Lo que está tipificado, está tipificado. Lo que pasa es que antiguamente cuando un dirigente mentía, eso tenía unas consecuencias muy claras en los votos, en las elecciones. Hoy por hoy has visto. O sea, tú puedes plantear una cosa y luego la contraria y la gente te sigue votando. Estos tiempos que estamos viviendo son bastante preocupantes, como mínimo. Ya por último, la magistrada Pilar de Lara va a ser titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. No, ha dejado de ser hoy. Hoy mismo. Hoy ha dejado de ser titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Le han impuesto, al final del camino, el Consejo General del Poder Judicial le impuso una sanción de 7 meses y un día por una falta muy grave. O sea, es una mala instructora, es deslavazada, es decir, abría los asuntos y no los cerraba, unas macrocausas continuamente. Tú eres de Lugo, ¿verdad? Sí, soy de Lugo. Bueno, ya más o menos hubo un tiempo en el cual era la gran heroína, porque atacaba la corrupción y demás. Bueno, los hechos han demostrado que la mayor parte de esas macrocausas era un viaje sin retorno y que al final del camino no llegaban a nada. Y el Consejo General del Poder Judicial le ha puesto una sanción de 7 meses que el Tribunal Supremo se ha negado a suspender hasta que resuelva, y que conlleva, que esto es muy importante, la pérdida de destino. Y cuando ella vuelva en agosto, va a tener que concursar con el último de la última promoción. Y lo más probable es que termine, a lo mejor, en Cataluña. Lo veremos. Es el único sitio donde hay ahora mismo puestos libres. Lo veremos. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Más asuntos del día. Se cumplen 22 años de la muerte a manos de ETA de Alberto Jiménez Becerril. Esta misma tarde se ha protagonizado un acto en Sevilla, en la Catedral, donde a las 7 de la tarde ha comenzado una misa en su honor, como sucede cada año. Fue el 30 de noviembre de 1998 cuando la banda terrorista asesinó al teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y a su esposa, doña Ascensión García Ortiz. En ese momento de su muerte tenía 37 años y tenían 3 hijos de 4, 7 y 8 años. Su asesinato causó gran consternación en la ciudad y por su capilla ardiente pasaron unas 45.000 personas. Además de esa misa, el Partido Popular también ha honrado su memoria con un homenaje al que ha acudido Pablo Casado, Juanma Moreno Bonilla y Teresa Jiménez Becerril, diputada en la Cámara Baja y hermana del asesinado. Buscan a Estela Cristina Romero Vieira, de 21 años. Desapareció el pasado 28 de enero al llegar al aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuando volvía de un vuelo procedente de Brasil. Llegó el martes a la Madrid desde San Paulo y una vez en el aeropuerto debía tomar otro vuelo a Granada, pero no lo hizo y tampoco contestaba a las llamadas de su familia. Nada se sabe desde entonces de ella. Mide 1,60 m de estatura, es de complexión delgada y pelo y ojos castaños. En el momento de la desaparición vestía un abrigo y una blusa de color negro, así como unas zapatillas de la marca Nike de ese mismo color negro. Creen que el caso podría estar relacionado con una banda de tráfico de personas para la prostitución internacional. Un motorista de 30 años ha muerto en un accidente de tráfico en Madrid. Ha ocurrido esa misma mañana cuando entró en el sentido contrario en el túnel de Pío XII de Madrid. Allí se ha estampado contra un autobús de la empresa municipal de transportes. El chofer del autobús ha resultado ileso y no ha habido más heridos, mientras que el conductor de moto, debido al fuerte impacto, salió disparado. A la llegada del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias, el SAMUR, el motorista estaba en parada cardíaca y los sanitarios han intentado reanimarle durante 30 minutos. Se trata de un túnel muy estrecho y la Policía Municipal, que está investigando este accidente, apunta a que pudo confundirse o tratar de acortar su camino de alguna forma. Detenidas 35 personas por tráfico de droga en Castilla y León y también en Cantabria. Es el resultado de una operación contra el tráfico de drogas que ha llevado a cabo la Policía Nacional. En la misma se han realizado 16 registros y se han intervenido más de 31 kilos de sustancias estupefacientes, sobre todo hachís, que al parecer procedía de Marruecos. Las investigaciones comenzaron en septiembre del 2018 cuando se detectó en Valladolid una organización criminal cuyo cabecilla se encargaba
acusaba de esa venta y distribución de sustancias estupefacientes. Con esta actuación policial se ha erradicado una organización criminal dedicada a la venta y distribución de cocaína, hachís y marihuana en varias provincias. El coronavirus continúa cobrándose vidas. Rusia ha cerrado las fronteras con China, donde todo el territorio está ya afectado. El virus ha llegado también a India, algo preocupante debido a que las condiciones sanitarias del país son bastante deficientes. A nuestro país llegan hoy los españoles evacuados de Wuhan. Alberto Soto, pasarán 2 semanas en cuarentena. Muy buenas noches. Sí, 14 días, pero antes tenemos que adelantaros una noticia de última hora. La acabamos de conocer hace tan solo unos minutos. La Organización Mundial de la Salud decreta la alarma mundial por el brote de coronavirus. ¿Y por qué lo hace? Pues porque ya ha llegado a todos los continentes, a los 6. El 99% de las víctimas, sí es cierto que son de China, y el virus ya ha llegado a todas las partes del continente asiático. Se propaga por Europa y ese es el balance que nos está dejando. Más de 170 muertos, ayer les contábamos 132, ha subido esa cifra y los contagiados ascienden ya a más de 8.000. Estos son los datos que tenemos hasta ahora, es la última hora. La OMS cambiaba de opinión en menos de una semana. Y lo que contábamos, los españoles que llegarán a España ya han salido de Wuhan en un vuelo fletado por Inglaterra. Llegarán a nuestro país y ahí permanecerán en un hospital de Madrid, en el Gómez Ulla. 14 días en aislamiento para prevenir posibles contagios. Este es el protocolo que seguirán al aterrizar en nuestro país. La recepción se va a realizar por parte de los equipos de sanidad exterior, que tras muchas horas de vuelo reevaluarán a las personas que llegan. Entendemos que todas llegarán sin ningún síntoma de ningún tipo y por lo tanto irán todas juntas. Se les trasladará al Gómez Ulla, a una planta que está especialmente habilitada para que hagan la vida dentro de una situación muy irregular, que hagan una vida lo más normal posible. Tenemos que mantener las condiciones de cuarentena porque es el compromiso al que hemos llegado tanto con las autoridades chinas como con el resto de los países de la Unión Europea. Ese es el protocolo que habrá que mantener, y también hemos conocido que el posible caso de coronavirus que esta tarde conocíamos en un barco que estaba en el puerto de Italia se ha dado por descartado, y también ha habido un nuevo caso en la India. Este es el coronavirus que sigue avanzando por el mundo. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. Y con las tensiones con Irán como telón de fondo, un petrolero arde en el estrecho de Hormuz. Frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, un petrolero de banda panameña comenzó a quemarse y, según las primeras informaciones, debido a un accidente durante las operaciones de mantenimiento. No llevaba ninguna carga de crudo y la tripulación ya ha sido evacuada después de que el buque enviase una señal de peligro. Washington ha denunciado en repetidas ocasiones los actos de sabotaje de Irán a navíos militares y comerciales en el Golfo Pérsico, algo que Teherán siempre ha negado. Dreis Infraestructuras, la empresa del grupo ACS, ha sido galardonada con el Premio Europeo a la Calidad Empresarial, otorgado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad, en un acto celebrado en el Centro Cultural de los Ejércitos de la Gran Vía madrileña. Esta distinción supone un reconocimiento al espíritu de emprendimiento y a la capacidad de innovación de la compañía, que promueven y desarrolla su actividad dentro del marco europeo y en cualquier sector, habiendo sido otorgado este año a esta empresa de infraestructuras por impulsar nuevas fórmulas de calidad empresarial y ser un referente gracias a su alta especialización en el diseño, la construcción y la operación de infraestructuras medioambientales y portuarias. El premio ha sido recogido por la directora técnica, por Nazaré Ontañón. La Exposición Mundial Canina vuelve a la capital española tras casi 4 décadas de la mano de IFEMA y la Real Sociedad Canina de España, del 23 al 26 de abril de 2020. Tendrá lugar por primera vez en la Feria de Madrid, que va a acoger a los más de 25.000 perros y 6.000 criadores de todo el mundo. Los ejemplares participantes en la exposición competirán por alzarse con los títulos de campeón del mundo en las categorías joven, veterano y absolutos, además del título de
de promesa mundial para los cachorros de entre 6 y 9 meses. Igualmente, los perros participantes en las distintas exposiciones de este magnífico evento podrán optar al título de campeón de España en la Real Sociedad Canina de España, uno de los más prestigiosos del circuito internacional por su altísima exigencia. Durante estos días, Madrid se va a convertir así en la capital canina mundial, y no solo esto, de forma paralela se van a celebrar talleres, exposiciones y conferencias en los que se va a dar a conocer la importancia del perro para toda la sociedad. Ya hemos visto a la primera bola de fuego de este 2020. Un asteroide atraviesa Andalucía. Se ha dejado ver esta madrugada desde puntos de Sevilla y Cádiz. La roca que originó este fenómeno entró a la atmósfera a unos 61.000 kilómetros por hora, una enorme velocidad que hizo que se volviese incandescente, generándose así una brillante bola de fuego a una altitud inicial de 61 kilómetros sobre el suelo. Este evento ha podido ser grabado por los observatorios de Calaralto, en Almería, La Sagra de Granada y también en Sevilla. No hay tiempo para más, nos despedimos ya, pero como siempre les dejamos con tiempos modernos y después el gato al agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.